El instinto político conduce a aferrarse al poder. La mayoría de los políticos se mueven con el instinto de atrapar el poder y aferrarlo y tratar de sostenerlo todo el tiempo que se pueda. Solo los grandes tienen un desprendimiento del poder. Solo los grandes saben desprenderse del poder. Y por eso sorprendió esta semana, generó gran perplejidad, incluso a nivel mundial, más allá de las fronteras de su pequeño país, Jacinda Ardern, la primer ministra de Nueva Zelanda, al anunciar que renunciaba, al anunciar que en pocos días va a dejar el cargo de primer ministra. Y al dar como razón de ese renunciamiento, que siente que ya no tiene energía para sostener semejante responsabilidad. Y por eso hoy anuncio que no me presentaré a la reelección y que mi mandato como primera ministra concluirá como tarde el 7 de febrero. Han sido los 5 años y medio más gratificantes de mi vida, pero también han tenido sus retos. Sé lo que requiere este trabajo y sé que ya no me quedan fuerzas para hacerlo bien. Es así de sencillo. Eso genera estupefacción. Eso hace que el mundo la mire con perplejidad. Una mujer inmensamente exitosa en el escenario político que en un momento en el que no sufre ningún apremio en particular, no está en el mejor momento según todas las encuestas, pero tampoco está en un momento de máxima debilidad. Las próximas elecciones son en octubre en Nueva Zelanda y de acá a octubre tiene todas las chances de revertir y volver a ganar y lograr otro triunfo histórico como el anterior, otro triunfo simplemente, y mantenerse en el cargo de primer ministra desde el cual brilló, no solo para Nueva Zelanda, sino que se vio ese brillo desde el mundo entero. Yo creo que Jacinda Ardern es de los pocos políticos que redimen la política, precisamente porque el instinto, porque lo común, porque la regla es aferrarse al poder. Mientras menos calidad humana y democrática hay en un político, más deseo de aferrarse al poder y mantenerse en él a como sea. Pero están esas excepciones en la historia y esas excepciones donde uno encuentra grandeza, grandeza humana, grandeza intelectual y grandeza política. Esas excepciones son las que redimen la historia. Allá está George Washington, por ejemplo, padre de la independencia, pero también uno de los padres de la democracia norteamericana, el primer presidente que tuvo Estados Unidos y el hombre al cual cuando concluía su mandato y por aclamación le pedían que se postule nuevamente para tener un tercer mandato, porque todos querían que Washington siga siendo el presidente, Washington respondió con esa célebre frase: no, más de 2 mandatos es monarquía. Una frase tan corta, tan simple, y sin embargo es fundacional en la democracia norteamericana. A partir de Washington, por tradición, no porque lo dijera la ley, todos los presidentes estaban solo 2 mandatos consecutivos y luego se retiraban, porque Washington había dicho que un tercer mandato es monarquía, o que más de 2 mandatos es monarquía. La excepción fue Roosevelt, porque el momento era excepcional. La Segunda Guerra Mundial, la crisis de los años 20. Pero después de Roosevelt ya se estableció en la Constitución que solo 2 mandatos consecutivos y después a casa para siempre. Bueno, el caso de Roosevelt es uno de los casos excepcionales de desprendimiento, ese que permite la grandeza moral,
intelectual y también política. Hay otros casos en la historia. Nelson Mandela. Nelson Mandela, héroe máximo en la lucha contra el apartheid, padre de la democracia sudafricana, libertador absoluto de su pueblo. Nelson Mandela tuvo un solo mandato, y no porque no pudiera tener más consecutivos, la Constitución se lo permitía, pero después de terminar su primer y único mandato dijo que no, que ya no debía él ser presidente, que debían otros ocupar ese cargo, y sencillamente se retiró. Sin esas proezas históricas como la de Washington o como la de Mandela, Jacinda Ardern también mostró esa cualidad de los grandes, saber desprenderse, estar más allá de la codicia del poder. Ella supo desprenderse, digo, sin las proezas históricas y fundacionales de un Washington o de un Mandela, que aportaron a la creación de democracias. En Nueva Zelanda la democracia antecede a Jacinda Ardern y es una democracia racional, un país de una inmensa sensatez, un país admirable por donde se lo mire, un país rico, democrático, racional, pero de perfil bajo, de perfil muy bajo. Allá en el océano lejano, en el hemisferio sur, solo cerca de Australia y con los mejores equipos de rugby del mundo, Nueva Zelanda, con solo 5 millones de habitantes, casi que pasa desapercibido en el mundo, con toda su racionalidad, con su democracia modélica, con su vigor económico. También los presidentes neozelandeses pasan desapercibidos en el mundo. Pocas veces en el mundo se conoce quién es el jefe de gobierno en esa isla que pertenece a la Commonwealth. Por lo tanto, tiene como jefe de Estado al rey de Inglaterra. Pocos saben en el mundo normalmente quién es el que gobierna el Nueva Zelanda. Sin embargo, Jacinda Ardern logró hacerse conocida, y no debiera usar la palabra logró porque la verdad es que no se esmeró para ello, simplemente brilló, y su brillo se vio desde el planeta entero. Todo en ella fue original desde el vamos. Era una adolescente que había crecido en su familia, que era una familia de fe mormona, y ella en un momento en su adolescencia llegó a la conclusión que no acordaba con lo que ella entendía como un desprecio de su religión, de la religión de su familia, hacia la homosexualidad, por tener una mirada totalmente distinta a esa con la que se había criado. Se separó de la religión con la que había crecido en su hogar. Entre otras cosas, le cuestionó lo que para ella era una mirada cargada de desprecio hacia los homosexuales. Luego, siendo casi todavía una adolescente, viaja a Inglaterra. Allí entra en los equipos que lideraba por entonces Tony Blair, el New Labour de Tony Blair, ¿no? La construcción de la llamada tercera vía. Siendo una jovencita, llegó a ser la presidenta de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, y siendo muy joven, regresa a Wellington, regresa a su país, Nueva Zelanda, entra al Partido Laborista, el partido de la centroizquierda neozelandesa, lo encuentra en un momento de máxima debilidad. El liderazgo de Andrew Little había dejado sumamente debilitado al Partido Laborista, y ella, siendo muy jovencita, revirtió esa debilidad, posicionó al Partido Laborista, llegó a liderarlo, y en la primera elección no le ganó a los conservadores, que llevaban ya más de una década sin poder vencer a los conservadores. Acá tampoco le ganó, pero tuvo el apoyo de los verdes ecologistas y también de otro partido, de centro derecha, el Partido Nacional, que es de centro o de centro derecha en todo caso, pero la apoyó y se convirtió en primer ministra.
en ese momento ya se hizo notar en el mundo, no porque fuera vedética, por afán de protagonismo, porque quería visibilidad internacional, no, simplemente porque se convertía en jefa de gobierno una joven de apenas 37 años. Y como jefa de gobierno mostró siempre compasión, empatía con el otro, ¿no? Saber compadecer lo que padece el otro, ponerse al lado de los que sufren, la sensibilidad social, la capacidad de diálogo político la convirtió en la gran constructora de algo que se define con una palabra que casi no pertenece al escenario de la política: amabilidad. Jacinda Ardern inauguró lo que en el mundo se dio en llamar la jacindamanía, porque sorprendía al mundo con una política amable. Dialogaba con todos, buscaba acuerdos con todos y con todos era amable. Convirtió la amabilidad en un instrumento de entendimiento en la política, y eso, desde mi punto de vista, es casi revolucionario. En un escenario en el que reina la codicia, la mezquindad, la corrupción, la ambición, la traición, aparece una mujer como esta, que con su sonrisa, su sencillez, también su capacidad, su formación, pero sobre todo su sensibilidad y su amabilidad con los otros, cambió la forma de hacer política en su país, que ya de por sí es uno de los más sensatos del mundo, uno de los más racionales del mundo. Luego, gobernando, se le presentaron acontecimientos terribles, donde también supo brillar y supo tener el protagonismo con lo adecuado, con lo que se necesitaba para semejantes circunstancias. Una de esas duras circunstancias fue las que causaron las masacres en Christchurch. Christchurch es una ciudad de Nueva Zelanda. Allí está el equipo de rugby que, desde mi punto de vista, y a mí me gusta mucho el rugby, es el mejor equipo de rugby del mundo, los Crusaders. Es una tierra de blancos y cristianos casi hasta el fundamentalismo. La ciudad se llama Christchurch, iglesia cristiana o iglesia de Cristo. El equipo de rugby se llama Crusaders, los cruzados, ¿no? Bueno, ahí en Christchurch, un supremacista blanco entró con un fusil de repetición y masacró musulmanes en 2 mezquitas. Y ella se calzó un hijab, un velo islámico con unos bordados dorados, y fue a las 2 mezquitas y fue a reunirse con los musulmanes de la comunidad y los abrazó y se convirtió en uno más de ellos. No iba a posar, no es de esos políticos que andan besando niños para hacerse los buenos. A mí hasta me impresionan mal ese tipo de políticos. Ella sabe, y lo muestra naturalmente, compadecerse. Padecer con ese otro que está sufriendo. Y eso fue lo que mostró. Solo los xenófobos, que los hay también en Nueva Zelanda, un país que tiene mucha inmigración porque demanda mucha mano de obra, entonces va creciendo una xenofobia que genera una ultraderecha entre la cual salen supremacistas blancos y fundamentalistas cristianos, como el que masacró musulmanes en las mezquitas de Christchurch, ¿no? Entonces la acusó de ser condescendiente con los extranjeros, de invadir Nueva Zelanda con extranjeros, de invadirla con musulmanes, y refiriéndose a los musulmanes, Jacinda Ardern dijo: ellos son nosotros. Repita esa frase, escríbala, léala y vea la profundidad que tiene. Ellos son nosotros. Eso era Jacinda Ardern en el escenario de la política, en el escenario gubernamental. Otras tremendas tragedias
les tocó afrontar, como por ejemplo el COVID-19, como por ejemplo la erupción del volcán de White Island, de la Isla Blanca, una erupción tremenda y devastadora. Y ahí supo estar esta jovencísima primer ministro neozelandesa, que entre otras cosas se había hecho notar en el mundo porque fue mamá siendo primer ministra. No son muchos los casos en el mundo de mujeres que mientras gobernaban eran mamá. Está el caso de los pocos, por lo menos el único que se me ocurre a mí, salvo el de las tantas reinas que hay, ¿no? Pero digo, de jefa de gobierno, el caso de Benazir Bhutto, que fue primer ministra de Pakistán y siendo primer ministra, estando en el cargo de primer ministra, fue madre. Bueno, Jacinda Ardern también. Y una vez en una asamblea general de las Naciones Unidas estaba Jacinda Ardern con su bebé y lo tenía que amamantar, así que se retiraba para amamantar a su bebé. Esas eran las cosas que la hicieron brillar en el mundo, pero no porque ella quisiese ser protagónica, sobreactuara y cosas por el estilo, simplemente por su originalidad en su forma de hacer política, por su personalidad enriquecedora. A mí me gustaría poder hablar más de muchos otros políticos señalando estas virtudes, pero no se puede, porque casi no existen esas virtudes en el mundo de la política. Por eso me entusiasma tanto esos pocos políticos que redimen la política. Y uno de esos casos, desde mi punto de vista, es Jacinda Ardern. Su lucha contra el COVID como gobernante, bueno, generó debates, como lo generó en todas partes del mundo. Se obsesionó con que a su isla no entrara el COVID, hizo una política de vacunación obligatoria que molestó a sectores de la sociedad. Los antivacunas le hicieron la vendetta prácticamente, la odiaron. Los conservadores y mucho más los ultraconservadores la detestan. Ella es feminista, ella impulsó el matrimonio igualitario, ella defiende el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, a decidir sobre su propio cuerpo. Esta hace que conservadores, pero sobre todo ultraconservadores, la aborrezcan. Bueno, desde mi punto de vista, Jacinda Ardern es de las pocas políticas cuyo brillo redime a la política. La poca gente que en la política le hace bien a la política. Yo le creo. Por cierto, las usinas ultraconservadoras ya estarán haciendo correr teorías conspirativas diciendo que denuncia acosada por tal o cual escándalo, que denuncia presionada por tal o cual realidad, que está huyendo del poder por tal o cual cosa. Yo creo que si bien no está en su mejor momento, por lo menos en lo que marcan las encuestas de acá a octubre, era la política mejor posicionada. Y para sorpresa de todos, apareció ante las cámaras y anunció que renunciaba. ¿Y por qué renunciaba? Porque dice ya no sentir energías para afrontar esa responsabilidad y también sentir necesidad de estar más tiempo con su hijita. Son pocos los casos de desprendimiento del poder. El instinto es aferrarse al poder. Mientras menos calidad humana, calidad moral y calidad democrática se tiene, más se aferra al poder el dirigente. Ella es de los pocos casos que puede desprenderse del poder.